Durante décadas, Indiana Jones ha buscado en la ficción, por selvas y desiertos, el lugar donde estaría oculta una lanza con la cual se hirió a Jesús cuando aún estaba crucificado. La lanza sagrada, lanza del destino, lanza de Longino o lanza de Cristo. Nombre que se dio a la lanza con la que un soldado romano llamado Longino, según un texto bíblico apócrifo, atravesó el cuerpo de Jesús mientras estaba en la cruz. Los romanos habían planeado romper las piernas de Jesús, una práctica conocida como crurifragium, que era un método doloroso de acelerar la muerte. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El relato cuenta que el soldado sufría una ceguera parcial que casi no le permitía ver. Cuando le clavó la lanza, la sangre de Jesús salpicó a sus ojos, obrando un milagro inmediato. El soldado recuperó la vista. La leyenda afirmaba que el poseedor de la lanza no perdería jamás una batalla. Sin embargo, si el propietario se separaba de esta, tendría bastantes calamidades. Quien la sostenga en sus manos sostendrá, para bien o para mal, el destino del mundo. Constantino, emperador de Roma, conocido como Constantino el Grande, sería el primer personaje importante en poseer la lanza. Durante la batalla de Milvio, apareció en el cielo la imagen de la Santa Cruz con el mensaje In hoc signo vinces. Con este símbolo vencerás. Ordenó pintar la cruz en los escudos de su ejército. Él obtuvo una victoria imposible. Este suceso marcaría un hito en la historia del cristianismo. Carlos Martel, caudillo de los francos, fue el siguiente portador de la lanza de Longinos. Aquí los cristianos obtuvieron uno de sus primeros triunfos militares frente al ejército musulmán. La batalla fue uno de los momentos más críticos en la supervivencia de la fe cristiana. Carlomagno fue el siguiente poseedor de la lanza. Obtuvo 47 victorias seguidas en batallas militares. Él dejó caer accidentalmente la reliquia en Aquisgrán, ciudad de Alemania. Repentinamente, en el año 814, Carlomagno enfermó, muriendo a los 7 días después. Durante años de batallas, nunca mostró enfermedad alguna. Este sería el primer registro sobre la maldición que acompaña a la lanza. La reliquia deberá permanecer siempre con su poseedor, a menos que éste decida dejarlo por propia voluntad. Enrique I, también conocido como Enrique el Pajarero, rey de Francia, sería el siguiente portador de la lanza. Acá las tropas germánicas vencieron por primera vez en la batalla de Merseburgo, una de las derrotas más importantes para los húngaros. Luego Enrique le daría la lanza a su hijo Otón I, conocido como Otón el Grande. Él puso fin a los húngaros, una de las más grandes amenazas que sufría la población europea. Según historiadores, su triunfo en la batalla no podía ser explicado. Como celebración, Otón mandó crear copias de la lanza para dárselas en obsequio a los reyes de Hungría y Polonia. Durante ese tiempo se incrustó en la lanza uno de los clavos usados en la crucifixión para incrementar su santidad. La siguiente aparición de la lanza llegaría durante la primera cruzada a Tierra Santa en el año 1098. Según la leyenda, los cruzados fueron cercados en la ciudad por tropas sin posibilidad de escapar. Iban más de 3 semanas sin comida ni agua. Pedro Bartolomé, un monje de Francia, narró que había tenido una visión milagrosa de San Andrés, quien le había indicado dónde se encontraba la Santa Lanza que les llevaría a la victoria. Siguieron a Bartolomé hasta la iglesia de San Pedro, donde excavaron y para su asombro, entre la tierra apareció
la lanza del destino. Las tropas de la cruzada obtuvieron una victoria inesperada. Tiempo después, el rey Federico I se apropió de la lanza de Longinos, construyó un imperio mediante la conquista de Italia y la abdicación del papado. En el año 1190, mientras cruzaba el río Sidno, ubicado en Asia Menor, perdió la reliquia e inmediatamente falleció ahogado. Las circunstancias de su muerte no están claras. Algunos creen que su armadura que tenía puesto le hizo peso, haciéndolo caer al río. Otros creen que se acercó al río a beber agua y accidentalmente cayó. Lo cierto es que la lanza también cayó al río. La maldición se cumplió. Carlos IV, en el año 1350, en posesión de la lanza, le añadió una inscripción en la que se podía leer: Lancea et clavus Domini, lanza y clavo del Señor. Carlos V, en 1547, utilizó la lanza en la batalla de Mühlberg, obteniendo una victoria imposible de explicar. A lo largo de la historia existen reyes que obtuvieron grandes victorias y conquistas que muchos atribuyeron a la influencia del poder de la lanza de Longinos. Incluso Napoleón Bonaparte de Francia intentó hacerse con la Santa Lanza, pero fracasó en su intento. La lanza fue resguardada en casa de los Habsburgo en Austria. Aquí se cuenta una increíble historia sobre Adolfo Hitler. En el año 1912, Hitler dio de casualidad con la lanza, cuando no era más que un pintor fracasado que intentaba malvender sus acuarelas por los cafés de Viena. Malvivía de pensiones y residencias y solo con suerte conseguía comer una vez al día. A la edad de 23 años, ingresó al Museo del Palacio Hofburg para refugiarse de una tormenta. Es allí donde hallaría su destino. Deambulando por las salas, centró su atención en un objeto singular, una reliquia cristiana de gran poder místico, sobre un manto de terciopelo rojo, la lanza de Longinos. Hitler quedó fascinado por el objeto a primera vista. Se obsesionó con su historia. 26 años después, en 1938, Hitler ya se había convertido en el líder del nazismo y de toda Alemania. Una teoría menciona que Hitler había tomado posesión de la lanza cuando aún era joven, y esta lo llenó de visiones y pensamientos delirantes que lo llevó a convertirse en un gran líder. El 14 de marzo de 1938, Hitler ingresó nuevamente al Museo del Palacio Hofburg en busca de la lanza. La lanza ya estaba en su poder. Se había cumplido las visiones que tuvo de joven. Posteriormente llevó la lanza a Nuremberg, donde fue ubicada en una iglesia que ordenó transformar en un santuario nazi. Así fue como, según la leyenda, la Santa Lanza ayudó a Hitler a conquistar Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Dinamarca, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Grecia, Yugoslavia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, Rusia Occidental y Egipto. El poder de Hitler era innegable, nadie lo podía comprender. La creencia de Hitler en los poderes sobrenaturales de la lanza lo llevó al estudio de la magia y el ocultismo. En 1945, las fuerzas aliadas bombardearon la ciudad de Nuremberg. El 20 de abril, Nuremberg fue ocupada por el ejército estadounidense. El 30 de abril, el teniente Walter Horn encontró la lanza de Longinos envuelta en un lecho de terciopelo rojo. Ese mismo día, Hitler se suicidó en su búnker, comiendo una cápsula de cianuro y disparándose en la cabeza, cumpliendo así con la maldición por la que muchos otros habían sido víctimas. La maldición llenó de pensamiento su cabeza, empujándolo a tomar tal decisión. Luego el general George Patton del ejército estadounidense se quedó como custodio de la lanza. Austria exigió la devolución de la reliquia a Estados Unidos.
Patton se negó en todo momento, creyendo firmemente en la leyenda de la Santa Lanza. Sus superiores ordenaron, en contra de su voluntad, devolverla a sus antiguos dueños. Al poco tiempo, Patton falleció en un accidente vehicular. Él se convirtió en la última víctima de la maldición. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la lanza de Longinos permaneció a la vista del público en el Museo Hofburg de Viena, en el mismo lugar donde Hitler la contempló por primera vez. Un inquietante ambiente rodea a la reliquia, como si ésta estuviera a la espera de encontrar un nuevo portador y por tanto una nueva víctima. Hitler también trató desesperadamente de encontrar otras reliquias que, según leyendas, brindan un gran poder. Entre ellas, el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Depende de cada uno creer o no en la historia de la lanza y el místico poder que ésta ofrece. Lo innegable es que los gobernantes a lo largo de la historia, hayan sido buenos o malos, han ansiado y portado esta reliquia. Sin duda, su historia y los misterios que la rodean le han dado una merecida fama, hasta tal punto de que, como pasó con Hitler, muchos se han obsesionado con ella. La lanza del destino, una reliquia que guarda un gran poder para su portador, y que no sería difícil de creer que ésta esté siendo usada actualmente. En una época en que lo místico parece fusionarse con la tecnología, la lanza del destino se corona entre las leyendas de reliquias con la fuente de poder más grandes que existen. Si tuvieras la oportunidad, ¿te atreverías tú a ser el siguiente portador de la lanza de Longino? No te olvides de suscribirte al canal para que estés pendiente de los siguientes videos y con esto me estarás apoyando. Espero te haya gustado el video. Hasta la próxima.